Buenas noches, sean nuevamente bienvenidos a nuestro estudio a las 7:30 de la noche. Les estamos invitando que nos sigan acompañando. Estamos estudiando el Salmo 91. Hemos estado viendo y sacándole provecho. Es un excelente salmo para estos tiempos, para estas situaciones. Les invitamos que nos sigan acompañando. Sean pues todos bienvenidos. El día de ayer nos quedamos hablando, introduciendo lo que es, y poníamos de ejemplo al siervo de Dios Job. Y lo que nos interesa de este Job es cuando se presentó el diablo, Satanás, el enemigo de nuestras almas. Y lo que reflexionábamos es que la Escritura dice que aconteció cierto día que vinieron los hijos de Dios para presentarse ante el Señor. Y entre ellos vino también Satanás. Y el Señor preguntó a Satanás, ¿de dónde vienes? Satanás respondió al Señor diciendo, de recorrer la tierra y de andar por ella. Y el Señor preguntó a Satanás, ¿no te has fijado en mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra? Un hombre íntegro y recto, temeroso de Dios, apartado del mal. Lo que decíamos es que está dando las características de un creyente, de alguien que mora, que habita, que camina cerca del Altísimo, del cual hace su morada en el santuario, de alguien que está bajo la protección divina. Y Satanás respondió al Señor diciendo, ¿acaso teme Job a Dios de balde? Y lo que estamos viendo en este salmo, ¿no? Lo que nos interesa realmente es, ¿acaso no le has protegido a él y a su familia y a todo lo que tiene? Vean la respuesta de Satanás. ¿Acaso no le has protegido? Estamos hablando de protección, de amparo. Pero no solo a él, dice, sino a toda su familia y a todo lo que tiene. El trabajo de sus manos has bendecido y sus posesiones se han aumentado en la tierra. Esto es lo que nos interesa de esta parte de la escritura, de la historia de Job. Tenemos a un varón íntegro, a un creyente, vamos a decirlo. Un hombre que anda en integridad en los caminos de Dios es aquel que está completo, el que no le falta nada, el que posee entereza moral, alguien que siempre se esfuerza, si no siempre lo logra, pero se esfuerza en hacer lo correcto, alguien que tiene sus valores y principios en base a las enseñanzas divinas, alguien que camina en rectitud, en honestidad. Podemos hablar de una persona que es justa, que es cabal, que es temerosa de Dios. La porción de Job lo dice, apartado del mal. Pero también veíamos que entre otras de las cosas buenas de este hombre, de las cosas que le podemos aprender, es que era un hombre que se interesaba por sus hijos y que decía, mis hijos habían pecado. Un reconocimiento de culpa, de pecado. ¿Y qué es lo que hacía este hombre? Oraba por ellos, ofrecía sacrificios. ¿Por qué? Porque sabía la condición de todos y cada uno de los seres vivientes. Habrán maldecido a Dios en sus corazones. Esto demuestra la integridad de este hombre.
intercede, ¿no?, por los pecados de su familia. Y lo que vamos a ver el día de hoy es cómo cuando se presenta el enemigo de nuestras almas, el acusador de los creyentes, Satanás delante de Dios, el reconocimiento que tiene el mismo diablo, lo que sabe Satanás acerca de este Dios de las Escrituras. Las Escrituras nos hablan del Dios que hizo todas las cosas, el universo entero, cielos, tierra y mares, y todo el ejército de ellos, ahí en Génesis 2:1. Luego también habla de ángeles, arcángeles, querubines, serafines, ángeles buenos, ángeles malvados, ¿no? Nosotros entendemos todos los seres inteligentes del universo. Y ahí en Proverbios 16:4 también dice, todas las cosas ha hecho Jehová para sí mismo, y aún, vean, aún al impío para el día malo. Y decía el día de ayer, o glorificaremos al Señor en su gracia, en su bondad, en su misericordia en el cielo, o le glorificaremos en su ira y justicia en las llamas del infierno. Lo que nos interesa de esta parte, de esta porción que hemos leído, es el reconocimiento, el entendimiento que tiene Satanás, aún de las Escrituras, aún del poder y del señorío de Dios. Ahí en Daniel 4:35 dice, todos los habitantes de la tierra son considerados como nada, y Él hace según su voluntad en el ejército del cielo, ahí otra vez, ahí está incluido los seres espirituales, y en los habitantes de la tierra. Y no hay quien detenga su mano y diga, ¿qué haces? Vean, Job está protegido, rodeado por un vallado, como la viña, ¿no? Había sido prosperado, bendecido por la protección de Dios. Y vemos que esto lo sabe el diablo, por eso no puede de motu propio agredir, entrar en conflicto con los creyentes si no le es permitido por Dios. Entendemos y vemos también el reconocimiento y sometimiento de Satanás. Cuando el Señor le pregunta, ¿de dónde vienes? El Señor está hablando con autoridad. De recorrer la tierra, contesta Satanás, de recorrer el mundo y andar con él, por él. Y es el mismo Dios el que pone, vean, no es Satanás obrando con autoridad ni reclamando a Dios, no. Es el mismo Dios el que le dice a Satanás, ¿no has visto? Por supuesto que Satanás lo había visto, se había fijado en Job, pero no tenía potestad ni tenía permitido absolutamente nada en contra de este siervo. El instigador, el acusador, aparentemente, ¿no?, hace un reclamo. ¿Acaso teme? ¿Sirve Job a Dios de balde? Y ahí está el gran tema. ¿No le has protegido? ¿Acaso no le has cuidado? ¿Acaso no le has prosperado? ¿Acaso con toda su familia no ha sido engrandecido? No solo a él, sino el trabajo de sus manos.
sus posesiones han aumentado. Vean cuán grande es la enseñanza de Dios cuando es nuestro amparo y fortaleza. Esto lo cree el mismo diablo. Que el creyente está bajo la protección divina, que Él es nuestro escudo, nuestra seguridad, nuestra esperanza, nuestro castillo y nuestra fortaleza. Satanás sabía que Dios había puesto un escudo de protección sobre Job, y no sobre Job solamente, sino sobre todos los creyentes. Y vean cómo esto nos sirve para reflexionar, porque nosotros decimos, ¿cómo es posible que haya personas que desconozcan aún lo que el mismo diablo sabe? Algunos han hecho de su protección, leía el día de ayer o antier, de que el Comando Norte de los Estados Unidos los enviaron a un búnker que ellos consideran que es el más seguro del mundo, para que les brinde protección en este tiempo de pandemia. Este búnker está cubierto por 600 metros de granito y protegido sus puertas que son de acero de 21 toneladas. Las paredes tienen 12 metros de ancho y 3 pisos de altura. Vean, los hombres creen que esto es suficiente para ser protegido. Otros más han viajado a lejanas islas para poder quedar aislados por un tiempo en lo que pasa la pandemia, y creen que en esa isla jamás les va a alcanzar el coronavirus. Algunos más han echado mano de sus recursos, ¿no? Porque son personas de recursos, y han cargado con todas las cosas necesarias sus grandes yates, y se hicieron a la mar. Creen que ahí en medio de la mar también están seguros. Y podemos seguir hablando de cosas que ha hecho la gente. De hecho, el día de hoy en Estados Unidos están vendiendo, también están ofreciendo búnkers con todos los servicios para estar seguros. ¡Cuánta ignorancia! ¡Cuánta ignorancia! ¡Cuánta necedad! Se olvidan que es Dios el que está en control total de todas las cosas. A estas personas se les ha olvidado que es del mismo Dios del que están huyendo. Yo hago todas las cosas. Yo hago vivir, yo hago morir, y fuera de mí no hay quien. ¿Son ignorantes? Por supuesto que sí. De Dios no se puede huir. Hablamos de Jonás. No están huyendo de un virus. No están huyendo de una pandemia. Están huyendo del mismo Dios. Y nosotros entendemos que ese virus no es más que un bicho en las manos de Dios, usado para llamar, corregir, amonestar, humillar, o llamar o llevar a su destino eterno a parte de la humanidad. Ellos ignoran, ellos son ignorantes, es de lo que los estamos acusando el día de hoy. ¿Quién es este Dios
del que creen estar huyendo. Ahí en el Salmo 139 nos enseña el salmista, versos 7 al 12, dice: ¿a dónde me iré de tu espíritu? ¿A dónde huiré de tu presencia? Si subo a los cielos, ahí estás tú. Si en el Seol hago mi cama, ahí estás tú. Si tomo las alas del alba y habito en el extremo del mar, aún ahí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Lo que estamos diciendo y lo que estamos viendo y lo que nos está demostrando este salmo es que de Dios no podemos escondernos. Es lo más tonto y necio que pueden hacer algunos. Querer huir de Dios en lugar de entregarnos, de abrazarnos a Él, de humillarnos, de pedir misericordia. La pregunta para ellos es: ¿a dónde huiré de tu presencia? Y la respuesta es: en ningún lugar. Los que piensan de esta manera no están más que demostrando su ignorancia del Dios que estamos predicando. Ese es el pecado de la humanidad. Ese es el error. La Escritura dice: mi pueblo perece por falta de conocimiento. Han humanizado al Todopoderoso. Se han descarriado. Creen que pueden luchar, huir o altercar con Él. Vean lo que decíamos, y por eso quise citar el ejemplo de Job. El mismo diablo reconoce la grandeza de Dios. Podemos poner muchos ejemplos, pero hay otro también. ¿Se acuerdan cuando el mismo Señor Jesucristo le dijo a Simón Pedro: Simón, Simón, he aquí que Satanás os ha pedido para zarandearnos como a trigo, pero yo he rogado por ti que tu fe no falte. Vean, otra vez la misma situación. Satanás pidiendo permiso. Satanás no es un ser autónomo. Efesios 1:11 lo enseña de esta forma: Dios obra o hace todas las cosas conforme al consejo de su voluntad. Vean, para aquellos que piensan o creían, porque después de Dios, vamos a decirlo, muchas personas han caído en ese error de temer al diablo. Lo que estamos viendo es que el diablo no es coeterno con Dios, no es independiente y mucho menos es todopoderoso. Algunos piensan de su propia existencia y todo lo que viene con ella, ¿no? De toda la maldad, de todo el daño que puede hacer. Pero de acuerdo a lo que acabamos de leer, no, el diablo no es autónomo, el diablo no es independiente. Podríamos decirlo, ¿no? El diablo es un pobre diablo. No va a hacer nada que Dios no le permita. Su propia existencia y todo lo que viene con ella depende de la voluntad de Dios, depende de su permiso. Dios permite que las cosas sucedan, hablando de las cosas malas. Dios permite que las cosas sucedan
Y si no las detiene, es porque Dios siempre tiene un propósito. Para cada cosa que Él permite, directa o indirectamente, Él tiene propósitos. Así que en este sentido, el diablo y las calamidades del mundo, óiganlo, son conforme al consejo y la voluntad y la sabiduría de Dios. Por tanto, entendemos que el origen supremo o la causa suprema o la decisión suprema para todo es Dios. Este es un gran tema, un hermoso tema que nosotros conocemos como la soberanía de Dios. Y vuelvo a citar Daniel 4:35. Vean, todos los habitantes de la tierra, todos, son considerados como nada. Y Él hace según su voluntad. Vean, citamos a todos los habitantes de la tierra, pero también en los ejércitos del cielo. Vean, y no hay quien detenga su mano. No hay quien le pueda decir, ¿qué haces? No, por supuesto que no. No te equivoques. No sigas en ese mismo error. Pero también lo que queremos enseñar en esta tarde es que no te equivoques, no te confíes, porque Satanás tiene fuerza, tiene fortaleza, es un ser, es un ángel caído y es muy superior a ti y a mí. Por lo tanto, no estamos diciendo que juegues ni le provoques. Eso también es en contra de la voluntad de Dios. Otro de los errores de muchas personas es que al ver todas las promesas, toda la seguridad, la protección, el escudo que Dios brinda a sus hijos y con los cuales se compromete, entonces piensan y les llama la atención el volverse cristianos, el hacerse creyentes, el buscar a Dios para evitar todas estas cosas. Es también un error. No estamos diciendo, no te equivoques, que a los creyentes no les acontecerá o les vendrán cosas malas. Para todos aquellos que creen que la religión, que el acercarse a Dios es un buen amuleto o es un fetiche en contra de desastres naturales, de enfermedades, de pobreza, de epidemias, de pandemias, es un error. Si así fuera, todo mundo sería creyente, todo mundo sería cristiano. Y esto es una mentira, este sí es un engaño. Es lo que muchos creen y los que muchos venden. Hablamos de las falsas religiones, de las que cambian o quieren cambiar bendiciones por dinero. Eso es simonismo. Esto es lo que enseña el falso evangelio de la prosperidad. Pero escucha, esto es un engaño. Esto no lo enseñan las Escrituras. Las Escrituras dicen que a todos sucede lo mismo, que a buenos y a malos, sucede exactamente por igual, que hay una misma suerte para el justo y la misma suerte sucede para los impíos. Vean.
Lo mismo que sucede al justo, sucede al inmundo. Lo mismo que sucede para el que ofrece sacrificios y para el que no sacrifica. Vean, así como al bueno y al malo, al que jura como al que no jura, sucede por igual. Vean, entonces algunos dirán, bueno, entonces, ¿qué caso tiene, no? Bueno, la verdad es que mucho. Esto aquí, aunque no lo creas, hay un abismo de separación tremenda. ¿Por qué? Porque para los creyentes, esto sí es para los creyentes, aún las peores cosas, los peores sufrimientos, y si hablamos de persecución, si hablamos de cárcel, si hablamos de azotes, y si hablamos de la misma muerte, la Escritura dice que sirven para su bien. En Romanos 8:28, un texto que siempre se cita, a veces sin reflexionar en lo que es, dice, y sabemos que a los que aman a Dios, ahí está el asunto, ahí está la separación, ahí está la separación que hacíamos desde un principio de nuestros estudios. ¿A quiénes? A los que aman a Dios. Todas las cosas les ayudan a bien. Podemos hacer la separación. Y a los que no aman a Dios, a los que no obedecen a Dios, a los que son rebeldes a Dios, a los que viven impíamente, a los que hacen injusticia, por supuesto que no les pueden ayudar a bien todas las cosas. Lo que nos dice este texto es que es únicamente a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Y esto es conforme a los que a su propósito, conforme a los propósitos de Dios, son llamados. Vean. Y aquí lo que vemos y encontramos es que nunca se nos dice en este texto que solo habrá buenas cosas. Dice todas las cosas, pero en todas las cosas hay cosas buenas y cosas malas. Hay cosas agradables y desagradables. Hay risa y hay llanto. Hay pobreza y hay riqueza. Hay salud y hay enfermedad. Esto es lo que dice la Escritura. Lo que hace el abismo de diferencia es en quién confiamos. ¿Quién nos protege? ¿Quién está con nosotros? ¿Quién va a nuestro lado? Vean. Esto es lo que nos enseña la Escritura. La diferencia grandísima que hay es quién. ¿Quién es tu amparo? ¿Quién es tu fortaleza? Podemos regresar a los ejemplos que dimos, a las personas que han puesto su confianza en un búnker, en un yate, en una isla, en alejarse, en esconderse. Pero, ¿qué es lo que dice? Hasta allá le seguirá tu mano. ¿A dónde? Pregunta el salmista. ¿A dónde huiré de tu presencia? La realidad es que lo mejor que podemos hacer es no tratar de huir, es de entregarnos, es de reconocer nuestras faltas, es de humillarnos, es de abajarnos, es la palabra humillarse, es de inclinarnos, es de entregarnos a nuestro Dios. Esto es lo que nos dice la Escritura, a esto nos invita. Cuando reconocemos el poder de Dios, cuando conocemos a ese Dios santo, a ese Dios justo, a ese Dios perfecto, entonces lo peor que puedes hacer es que querer huir. Al contrario, quieres acercarte, conocerle. Y una de las formas que podemos acercarnos a Él, la misma Escritura lo dice, si se humillare mi pueblo,
la humillación, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro. Huyendo no podemos buscar el rostro, acercándonos sí, y se convirtieren de sus malos caminos. Entonces dice, yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Oremos. Padre nuestro que estás en el cielo, delante de tu presencia, para pedir una vez más, Señor, por la situación mundial, pero especial por nuestro querido México. Pedimos, Señor, y sabemos que tú haces todas las cosas para tu gloria. Por lo tanto, Señor, que todo mundo confiese que tú eres el Señor, que reconozcan tu grandeza, tu señorío, tu soberanía, que de ti no podemos huir, que de ti no podemos escondernos, que contigo no podemos jugar. Hay personas también, Señor, que han vivido atemorizadas por Satanás, por sus argucias, hablan y se esconden del diablo, en vez de reverenciar tu nombre y esconderse en aquel que es poderoso, aún para guardarlo y protegerlo de Satanás. Señor, danos sabiduría, danos más de ti, ayúdanos a conocerte más. Danos hambre y sed de tu palabra. Y permítenos meditar, permítenos escudriñar tus escrituras, conocer más de ti, acercarnos más a ti, para que podamos, Señor, no solamente pasar esta pandemia, esta situación, sino para que podamos pasar a la eternidad siendo salvos. Y pedimos, Señor, que esta situación que estamos viviendo no sea en vano, Señor. Es lo único que pedimos, que haya mucho provecho, que muchas personas puedan, Señor, ser convertidas. Te damos las gracias, Padre, por todo, en el nombre de Jesucristo. Amén. Les invitamos el día de mañana, igual a las 7:30 de la noche. Gracias por estar con nosotros.